Últimas veces de la tarde, la derivé al jurado anterior y nos da el resultado. Vamos a realizar este último para un maestrando peruano, limeño, Diego Aguirre Grados, hoy presidente del capítulo Perú del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y figura estelar en los congresos de Azul, ya verán por qué. Y he logrado hacer un jurado importante hoy. Había un rosarino, Claudio Cuccinelli, que no tengo noticias de él, lo va a suplir generosamente el profesor Manuel González Castro, que ya lo conocen, profesor de la maestría además de la Universidad de Córdoba. Y tengo la suerte de que haya venido recién de Asunción del Paraguay, Sebastián Irún, que es el magíster más moderno de la carrera, una tesis muy linda sobre medidas cautelares. Y me vino de Guatemala, don Mario David García, que en el último mes del año pasado, llegó un lunes y rindió su tesis doctoral a las 9 de la mañana. Y a las 9 del martes rindió su tesis de maestría. Y a las 2 salió con honor, con gloria, y se está llevando hoy los 2 títulos, don Mario, ¿no? Mañana va y se los busca y se los lleva para Guatemala, ¿no? Gracias por el esfuerzo que han hecho en venir los 2 de tan lejanos lugares, ¿eh? Además vienen por la comensalidad, ¿eh? Quiero que sepan que la pobreza de la universidad no permite hacer más cosas que estas, entonces, ¿quiere venirse? Véngase. Y vamos a comer juntos. Es la comensalidad lo que nos tiene acá, yo les agradezco mucho a ustedes, ¿eh? Bueno, le dejo a usted, señor, para que disponga acá lo que le parezca y vayamos a ir maestrando. Muchísimas gracias, maestro. Y hoy, pues, de alguna manera es una muestra de lo que es la globalización. Estamos en la Universidad Nacional de Rosario, en la ciudad de Rosario, donde va a rendir su tesis de maestría un distinguido abogado peruano y en un tribunal en el que está integrado también por un guatemalteco. Eso es un mérito al esfuerzo del director de esta maestría de Derecho Procesal, el doctor Adolfo Alvarado Belloso. El tema que escogió nuestro tesista es un tema, les cuento, que, como él bien sabe, es polémico en el propio Perú. Se trata, bueno, habrían 2 cosas polémicas. La primera, que el Perú decretó un código procesal constitucional. Yo no lo vería como una novedad, sino lo admiro con extrema inquietud, porque nuestras constituciones, en muchos países de América Latina, y el mío también, por supuesto, no son constituciones en sentido estricto, sino son leyes orgánicas del Estado. Supondría uno, en estricto sensu constitucionalista, que toda la estructura legal desarrolla la Constitución y que no sería necesario el Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional del Perú es la Ley 28237, publicada por el Diario Oficial El Peruano el lunes 31 de mayo del 2004, con vigencia a los 6 meses, esto es el 1 de diciembre de aquel año. Del 2004 para acá, en estos años y medio, no, 2 años y medio, no, 2 años, 3 años y medio, 3 años y medio, ha tenido una serie de, ha sido polémico. En particular, lo que nuestro tesista trató, que es el artículo 5, numeral 2, cuando habla de las causales de improcedencia del amparo. Habla de que existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus. El tema, insisto, es interesante. En el referente argentino se puede ver la ley 16.986, que regula la ley de acción de amparo, en su artículo 2, que habla cuando no es admisible la acción de amparo. Dice cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate.
En Guatemala no tenemos restricción para el amparo. Todo es susceptible de amparo. Y el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios no cesan del trabajo de atender amparos. Incluso se plantean amparos contra sentencias. Y ciertamente es un soberano desorden. Se ha planteado en discusión pública, particularmente en los 2 últimos años, hacer algo para restringir la recurrencia en amparo. Hoy vamos a ver una impugnación de alguna manera en la tesis, en la hipótesis que plantea nuestro estimado colega, digo un destacado jurista peruano, Guido Águila Grados, precisamente una inconstitucionalidad de esa norma. La tesis que hoy defiende el abogado Águila Grados es titulada La inconstitucionalidad del carácter residual del amparo en el Perú. Dicho esto, no queda más que escuchar la exposición de nuestro colega con la exhortación de defenderla con la vehemencia que una casa de estudios como la Universidad Nacional de Rosario exigiría cuando se lleva al derecho en el corazón. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del jurado. Voy a dar inicio a la exposición de mi tesis, de la defensa de mi tesis de maestría en Derecho Procesal en esta casa de estudios en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. En una coyuntura en la cual los estados están pasando por una mutación de un estado legal de derecho hacia un estado constitucional de derecho, cuando nos propusimos desarrollar la presente tesis, quisimos focalizarnos en una temática que sea acorde con el alcance de esta maestría, que tiene un alcance latinoamericano. Entonces, de acuerdo con este Estado constitucional de derecho que pretenden y que se irrogan todos los países de nuestra América Latina, hay una institución que sirve de referente, hay una institución que constituye un fiel reflejo de si es o no un país un Estado constitucional de derecho. Y esta figura es el amparo. Este amparo que se ha desarrollado a lo largo y ancho de toda nuestra América, desde aquella regulación que tenía la Constitución yucateca en 1842, hasta la reciente Ley 437, dada en el año 2006, que regula el amparo en República Dominicana, hemos tenido en toda nuestra América una marcada preocupación por la institución del amparo. En realidad, se le ha dado diversa nomenclatura. Se le ha dado derecho de protección en Chile, derecho de tutela en Colombia, mandato de seguranza en Brasil, y en todos los países como el nuestro, como este, que se denomina amparo, ha tenido también un desarrollo diverso. En algunos casos ha partido de una ley, en otros casos ha partido de una constitución, en algunas circunstancias ha tenido un desarrollo exclusivamente para actos que lesionen derechos fundamentales por parte del Estado. En otros, como en mi país, no solamente el que lesione es el Estado, sino también el particular, y hay países que en estos momentos están sumando la posibilidad de que los particulares también vulneren derechos fundamentales. En esa tesitura, en ese marco teórico, es que nosotros hemos querido hacer el recorte de nuestra tesis y focalizarlo en nuestro país, focalizarlo en el Perú. En el Perú porque a nuestro criterio nuestra postura es una postura minoritaria, es una postura que va contra la corriente. Cuando, como usted bien lo señaló, señor presidente, salió publicado en el Diario El Peruano el 31 de mayo del 2004, la ley 28.237, el nuevo Código Procesal Constitucional, entré en un periodo de vacatio leyes durante 6 meses. Y durante esos 6 meses, los 6 autores del Código salieron a todos los puntos del Perú a justificar su implementación. Es más, llegaron juristas de diferentes lugares, de aquí, de Argentina, de Rosario, a señalar las bondades que tenía este Código Procesal Constitucional, que las tiene, por las cuales
la regulación de los procesos constitucionales en el Perú, si bien es cierto, estaban enunciados en la Constitución, luego había un desarrollo legal que estaba disperso, que estaba anárquico, y que entonces el gran mérito de este Código Procesal Constitucional fue el darle una organicidad, el darle un orden, el darle una perspectiva que sea más entendible para los justiciables. Es más, se resaltaba mucho que sea el primer Código Procesal Constitucional de América Latina, que los antecedentes que se daban, por ejemplo, como el que se da en este país, en la provincia de Tucumán, era solamente de un alcance provincial, pero nunca un Código Procesal de carácter constitucional, de carácter nacional. Sin embargo, en medio de todos estos fuegos artificiales y en medio de todos estos aplausos, muy pocas veces se detuvieron en pensar lo que había sido el cambio más revolucionario de esta norma, que es justamente el cambiar, el dar un giro de 180 grados con respecto al amparo. En efecto, el amparo en el Perú comienza a asomar de manera muy tímida hacia mediados del siglo pasado. Es más, no tenía el nombre de amparo, sino que aparecía como un apéndice, como un muñón del habeas corpus, a tal punto que se le denominó habeas corpus civil. Fue recién en la Constitución de 1979 en que se regula el habeas corpus y el amparo como garantías constitucionales. Posterior a la Carta Suprema, la Ley 23.506 de 1982 determinó cuál era el procedimiento tanto para el habeas corpus como para el amparo. Y en aquel se regulaba lo que la doctrina ha denominado un amparo alternativo. Esto es, cualquier persona que considere que se le ha vulnerado su derecho fundamental, esta persona tenía la posibilidad de poder escoger entre dos alternativas. Entre irse a la vía ordinaria, entiéndase un proceso civil, un proceso laboral, un contencioso administrativo, o irse a la vía especial que estaba regulada por el amparo. La diferencia era marcada. La vía ordinaria era un proceso de plazos más amplios, era un proceso con audiencias, era un proceso en el cual se podía conseguir la sanción y la indemnización. Por el contrario, el proceso especial que estaba regulado por el amparo era un proceso que no tenía audiencias, era un proceso de plazos más cortos y donde jamás se iba a obtener ni la sanción ni la indemnización, pero sí se iba a obtener una respuesta inmediata, el reponer las cosas al estado anterior. Y así fue hasta el 30 de noviembre del año 2004, en que esta ley 23.506 fue abrogada por la ley 28.237 porque entró en vigencia el 1 de diciembre del 2004 el nuevo Código Procesal Constitucional. Que más allá de las bondades y más allá de los avances que pueda tener, como usted bien ya lo señaló, nosotros hemos puesto la lupa en el artículo 5º, inciso 2 de esta norma, que señala que el amparo será improcedente cuando existan otras vías igualmente satisfactorias para la protección de ese derecho fundamental. A esto, en doctrina americana y española, se le ha llamado el amparo residual, se le ha llamado el amparo subsidiario, otros más poéticos le han dado el nombre de amparo heroico y están a la búsqueda de un juez Hércules. Este tema adquiere para nosotros una dimensión muy especial, porque nos lleva a un tema recurrente que ya había advertido Humberto Briceño Sierra, que la multivocidad nos lleva a la equivocidad. Es decir, tratamos en un primer momento de repensar si era lo mismo tener un amparo residual o un amparo subsidiario. Y castizamente se llama residual al resto, al sedimento, a lo que queda después de haber utilizado una primera acción. Y en cambio subsidiario viene a ser lo que se aplica de manera supletoria, viene a ser el complemento, viene a ser lo que va en auxilio en defecto de lo primero que se utilizó. Si este es el orden de cosas, entonces llamaríamos amparo residual aquel que recién se puede accionar cuando ya se agotó la vía ordinaria. Vulnerado el derecho, se recurre a la vía ordinaria. Y cuando esta vía ordinaria ha fracasado, cuando esta vía ordinaria no ha conseguido el propósito que en su pretensión encierra el demandante, entonces recién se recurre al amparo. Eso no es lo que está regulado en nuestro código. En todo caso, en el Código Procesal Constitucional peruano lo que está regulado sería el amparo subsidiario. Esto es, que cuando no sea la vía ordinaria la idónea para la protección de ese derecho fundamental vulnerado, entonces recién allí se puede plantear la demanda de amparo.
Y más allá de esta terminología, nos llamó la atención este enorme giro que hizo el legislador peruano. En la exposición de motivos de esta norma, da dos razones por las cuales el amparo ha sufrido esa suerte de metamorfosis, en la cual luego nosotros durante la tesis lo vamos a someter al test de constitucionalidad. ¿Cuáles son estas razones que llevó al legislador peruano a dar ese giro brusco en la regulación del amparo en mi país? Una primera razón que se sostiene es la denominada amparización, amparicidio, amparititis y otras terminologías que buscaban denotar la patología que se da repetidamente en nuestros países. Es decir, el exceso de demandas de amparo que generaban una carga procesal de tal dimensión que finalmente la demora del amparo era similar a la demora de un proceso ordinario. Y por lo tanto, perdía ese carácter excepcional, perdía ese carácter de remedio sumarísimo y perdía ese carácter de vía especial. Y esto es lo que de alguna manera es la mayor justificación de este giro. Una segunda razón, se dijo que cuando se regula una nueva norma, le hace un bien al derecho, porque quiere decir de que ya se ha transitado en un camino que al mirarse hacia atrás se mejore la técnica legislativa, se ve que cosas no funcionaron para mejorarlas, y en ese sentido sostuvieron de que la ley 23.506, aquella que regulaba el amparo alternativo en el Perú, se dio a poco tiempo de cerrarse el periodo de una dictadura militar que vivió mi país durante más de una década. Durante esa dictadura militar prácticamente se redujo a nada las garantías constitucionales. Entonces, de vuelta a un gobierno democrático, este amparo alternativo sirvió para que de alguna forma pudiera multiplicarse esta defensa de los derechos constitucionales o derechos fundamentales de la persona. Y que ahora, bueno, pues esto ya se había perdido y había que hacer una nueva regulación. Cuando uno lee la exposición de motivos, quedan interrogantes, que son los que poco a poco empujaron a hacer el análisis de la temática de la tesis que nos trae hasta acá. En primer lugar, este fenómeno de amparización, en nuestro criterio, se vio de una manera parcial. Y cuando las cosas se ven de manera parcial, generalmente terminan en una visión errónea. Se vio que la responsabilidad solamente era de aquel que estaba en la parte exterior de los mostradores, es decir, del abogado. Es más, esta justificación alimenta una postura, una tesis que tiene cierto sector de la doctrina que no compartimos, que suele hablar del abuso procesal. Es decir, parte de la mala fe, parte de que el abogado que va a buscar hacer de que el proceso sea un proceso nublado, hacer que el proceso sea un proceso que se vaya por la tangente y que finalmente busque dilatar esta situación. Jamás se pensó al otro lado del mostrador, jamás se pensó en el juez. Es decir, hay el riesgo de que tomando como único responsable a los abogados defensores, no se tome qué tanta responsabilidad podía tener el juez que estaba al otro lado en este fenómeno de amparización. Eso en un primer punto. Más bien, la segunda motivación, si uno trata de calzarlo en la teoría de la argumentación, caería en una verdadera falacia. Esto es, si solamente vamos a presentar un amparo que abra sus alas de manera generosa para proteger cuando se sale de una dictadura, cuando se sale de un gobierno militar, entonces estaríamos señalando o estaríamos pensando que en los gobiernos democráticos no se requiere tal protección, o al menos no se requiere la protección en tal intensidad. Y esto de acá no admite solamente un tema opinable, sino que basta ver cómo nuestros países que a partir de la década de los 80 han ido saliendo de sendas dictaduras de regreso a los gobiernos democráticos. Muchos países, entre ellos el mío, somos abonados en distintos procesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando nosotros advertimos que la justificación
no lograba por echar raíces profundas, como que era una justificación que se movía en la arena movediza. Entonces decidimos aplicar el test de constitucionalidad al artículo 5º, inciso 2 del nuevo Código Procesal Constitucional, que, insisto, sostiene que cuando existan vías igualmente satisfactorias para atender la pretensión de quien considera vulnerado su derecho fundamental, entonces tendría que recurrir a la vía ordinaria. Y si presenta su demanda de amparo, esta sería declarada improcedente. Trataremos de ver este test de constitucionalidad desde diferentes ángulos. Desde una dimensión normológica, consideramos que es absolutamente discutible esta creación. Si nosotros vamos hacia lo que viene a ser la jerarquía normativa de la pirámide kelseniana, la Constitución se yergue como la norma principal. Mal haría, en nuestro criterio, que un código procesal constitucional regule algo que no está regulado en la Constitución. Me explico. La Constitución peruana de 1993, en su título 5, habla de las garantías constitucionales. Y en ellas, el artículo 200 lo dedica a desglosar cada uno de los que hoy se denominan procesos constitucionales. Ciertamente, la técnica legislativa del constituyente peruano no ha sido la más feliz, porque si hablamos de garantías constitucionales, estas se restringen estrictamente al habeas corpus, al amparo y al habeas data. No podríamos llamar garantías constitucionales a un proceso de cumplimiento, a un proceso de inconstitucionalidad o de acción popular. Pero en lo referente al amparo, que es el artículo 200, inciso 2, señala de una manera taxativa que el amparo en el Perú será improcedente en dos supuestos. En primer caso, no procede el amparo contra normas legales. Luego, la jurisprudencia constitucional de mi país ha señalado que contra las normas legales tenemos otro remedio, que es el proceso de inconstitucionalidad. Y a renglón seguido anota que también será improcedente el amparo cuando este amparo se interponga contra resoluciones judiciales emanadas de proceso regular. Ergo, cuando el proceso es irregular, procedería el amparo contra resoluciones judiciales. Si nos damos cuenta, este artículo de la Constitución es un artículo que restringe el acceso al amparo, señalando claramente cuáles son las causales de improcedencia. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución y sus interpretaciones vinculan a todos los poderes del Estado, no entendemos hasta ahora de dónde se interpreta esta causal de improcedencia. De las dos causales mencionadas, ni por asomo aparece la idea de que cuando exista una vía igualmente satisfactoria se restringe el amparo. De tal manera que no hay ese cordón umbilical, no hay aquella conexión necesaria que debe haber entre el texto constitucional y, curiosamente, una norma de desarrollo constitucional como es la ley orgánica 28.237. Allí planteamos nosotros la hipótesis de poder analizar esta a nuestro criterio, desconexión que existe en cuanto viene a ser la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico. Visto, por otro lado, siempre desde la dimensión normológica, pero ahora ya no en sede nacional, sino en sede supranacional, nos parece que la nueva regulación del amparo en el Perú, este carácter subsidiario que normalmente se llama residual, no se condice con lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 25 sostiene que cuando cualquier persona se sienta afectada en sus derechos fundamentales, esta persona tiene derecho a un recurso rápido, sencillo y eficaz. Como quiera que esta convención es del año de 1969, muchas veces se recurre a la Corte para que interprete ella. De aquí que la Corte tenga que por un lado una competencia jurisdiccional y por otro lado una competencia consultiva. Y ya en una opinión consultiva de 1987, la Corte señaló con una lógica apodíctica que, en definitiva, cuando se refería a un recurso rápido, sencillo y eficaz, este no era otro sino el habeas corpus y el amparo. Es más, en una jurisprudencia posterior, en el caso Velázquez Rodríguez, también lo volvió a señalar. De tal forma que cuando nos hablan
esta norma de vías igualmente satisfactorias, de vías igualmente idóneas, no encuentra ese trapecio, no encuentra esa cuerda donde sostenerse, ni de la Constitución, ni de las normas internacionales de los derechos humanos. Es más, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución de mi país sostiene que las interpretaciones que se hagan de la Constitución tienen que estar acorde, tiene que haber un vaso comunicante con los tratados internacionales de derechos humanos, con los cuales también es nuestra hipótesis cuestionar desde este punto de vista la constitucionalidad de la nueva regulación del amparo en mi país. Por último, visto desde un punto de vista ahora con un prisma sociológico, ¿qué tanto podemos analizar que en el Perú se puedan dar vías igualmente satisfactorias? ¿Qué tanto lo que aparece en la letra pueda ser el fiel reflejo de la realidad? Cuando en mi país no existe jueces con competencia en la materia constitucional. Esto es, cuando se presenta, en el mejor de los casos, un habeas corpus, va al juez penal. Y cuando se presenta un amparo, va a un juez civil. Subrayo en el mejor de los casos, porque eso podrá cumplirse en Lima y en algunas capitales de departamento. Pero en el interior de mi país lo que existen son los llamados jueces mixtos, que son una suerte de jueces supernumerarios que conocen todo tipo de pretensiones, que va desde la laboral hasta la administrativa, y entre ellas se sumerge el amparo y el habeas corpus. Es decir, si no tenemos un desarrollo de jueces con competencia constitucional, si todavía lleva a confusión esa naturaleza bicéfala de los órganos jurisdiccionales constitucionales que tiene mi país. Por un lado, un poder judicial que tiene en la cúspide de su jerarquía una sala constitucional y social de la Corte Suprema, y por otro lado, el Tribunal Constitucional. De tal forma que al tener estos dos órganos que resuelven, finalmente termina por una confusión que más o menos queda esclarecida, como que el Tribunal Constitucional se convierte en el supremo intérprete de la Constitución, pero que el Poder Judicial es el supremo intérprete de la legalidad. Si esto fuera así, ¿dónde queda el artículo 58 de la Constitución peruana en la que señala el control difuso? La responsabilidad de los jueces de ver cualquier pretensión de cualquier naturaleza tengan al mismo tiempo que ejercer un control constitucional. Todo esto nos ha llevado a plantear, dentro del problema que significa, a nuestro criterio, esta partecita del Código Procesal Constitucional, que resulta el cambio más revolucionario que ha dado, al someterlo al test de constitucionalidad, estos tres importantes temas que se han dado. Por último, también cabe señalar que en el desarrollo de lo que vienen a ser estos 3 años y medio, casi 4, que mencionó el señor presidente, de vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional, hemos pasado de la amenaza o el temor que se tenía por que el abogado presente de una manera casi degenerativa demandas de amparo. Esto ha cambiado hacia el otro lado, es decir, al tener jueces que no tienen la especialización constitucional, en el Perú estamos viviendo casi el rechazo liminar de la demanda para que vaya a la vía ordinaria. Esto de acá es de honda preocupación. Es de honda preocupación porque aquí nuevamente estamos cercenando el derecho de acceso a la justicia que pueda tener la persona en el Perú. Si uno de los grandes valores, principios que recoge el texto constitucional peruano se encuentra en su norma de apertura, esto es en su artículo 1, cuando dice que la defensa de la persona humana y de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es decir, a partir de esta diagramación comienza a dibujarse todo el ordenamiento jurídico peruano. De tal forma que con ese principio debemos entender que siempre va a estar el ser humano por encima del Estado. Y si esto fuera coherente, entonces el derecho de acción, que viene implícito al derecho de libertad y que me lleva definitivamente a que ese derecho de acción genere mi derecho de libertad en el proceso y por lo tanto dentro del proceso predomine el sistema dispositivo y no el inquisitivo, también estaríamos hablando de que desde otro punto de vista habría una alarmante violación al espíritu de la Constitución. Por último,
cuando señalamos de que el amparo es un mecanismo, es una garantía constitucional, en este caso el amparo toma la forma de un principio. Y los principios no están determinados. No se puede hacer un catálogo de que en estas situaciones se va a declarar la improcedencia, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional peruano en los casos de Manuela Di Carmen Hernández, de Bayrón Flores, de Eusebio Llanos Huasco, donde ha determinado, en definitiva, una suerte de fórmulas matemáticas para determinar cuándo se va a la vía ordinaria y cuándo se va a la vía del amparo. En nuestro criterio, se ha tomado un mal punto de partida de la teoría del derecho. No han terminado por entender que los principios no pueden tener una configuración final, sino que los principios vienen a ser mandatos de optimización que se tienen que ir dando de manera progresiva en cada uno de las situaciones de amenaza de vulneración. Por ello, en nuestras conclusiones determinamos que, en primer lugar, la regulación del carácter residual, como he llamado el amparo en el Perú, se desvirtúa completamente del texto constitucional. En segundo lugar, que no se condice con la Convención Americana de Derechos Humanos y su respectiva opinión consultiva y jurisprudencia. En tercer lugar, que cuando se habla de vías igualmente satisfactorias, son ilusas. Es un espejismo pensar de que se puede haber en el proceso ordinario una vía igualmente satisfactoria. Y por último, señalar y sostener que muchas veces toda la jurisprudencia que ha producido mi país, sobre todo el Tribunal Constitucional, muchas veces con la mejor intención, muchas veces con sentencias que son para el aplauso, en otros casos ha tomado como parámetro las sentencias del Tribunal Constitucional español, basado fundamentalmente en la doctrina de Carlos Bernal Pulido y Luis Prieto Sanchís, quienes consideran de que los derechos fundamentales son una suerte de dos círculos concéntricos, en los cuales el círculo interior significa el contenido esencial del derecho fundamental. Ergo, el círculo exterior tendría un contenido no esencial. Nosotros disentimos totalmente de esta posición, porque si hay un contenido no esencial, entonces dejarían de ser derechos fundamentales, dejarían de ser la razón de ser de un Estado constitucional de derecho. No termina por entenderse que el derecho fundamental es un derecho de por sí limitado, pero no limitado por una autoridad, no limitado por un código, no limitado por un tribunal, sino limitado por su propio contenido. Pero al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, no solamente es ilimitado, sino que también es limitable. Y es limitable fundamentalmente, ¿por qué? Es limitable porque, de alguna forma, cuando existe una aparente superposición de derechos, lo que se determina es cerrarle y prácticamente buscar que no llegue a haber esa colisión. Generalmente este tema del amparo se ha visto desde el punto de vista de la colisión de derechos fundamentales. Nosotros no estamos de acuerdo con esta postura de que puede haber una colisión de derechos fundamentales. Sería la negación del ser humano mismo. Lo que hay es que en un determinado caso concreto pueden converger dos derechos fundamentales. Y en esa convergencia es que se tienen que ir limitando, pero para cada caso concreto. Por último, lo máximo que puede hacer el juzgador es delimitar, ponerle el trazo final para cada caso concreto. Todas estas vienen a ser las razones que dan la razón, que dan el sentido a que nuestra tesis la hayamos titulado La inconstitucionalidad del carácter residual del amparo en el Perú. Eso es todo, señor presidente, señores miembros del jurado. Siempre he dicho que esta maestría de Derecho Procesal y la generosidad del doctor Alvarado Belloso me han deparado muchas alegrías, ¿no? Y una de las alegrías es poder compartir este tribunal de tesis, este jurado de tesis, para evaluar la tesis de un alumno que siempre se ha destacado como es Ido Aguila,
y de quien siempre recuerdo frases disparadoras. Si tuviera que caracterizarlo intelectualmente, es un disparador de ideas. Y la otra gran satisfacción que tengo hoy es que estoy participando de lo que es una defensa de tesis en los términos en los que estamos hablando en el taller. Acá el candidato Magíster nos ha dado su tesis de la inconstitucionalidad del amparo en su carácter residual en el Perú, y la ha defendido y entiendo que la ha confirmado. Por lo tanto, ha respetado los criterios que se han establecido para la carrera de lo que es una tesis de ley. No tengo mayores preguntas. Las que quieran serían por ignorancia del tema que excede el marco de su tesis. Pero me gustaría tan solo preguntar, reitero que excede el marco de la tesis, si ustedes en el Perú equiparan al amparo con la garantía constitucional o con garantías procesales, y a su vez cuáles son los criterios de apertura o de cierres que tiene el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. En general, en el Perú, textualmente la Constitución llama garantías constitucionales, a nuestro criterio en exceso, a los que hoy se conocen como procesos constitucionales. De tal manera que el amparo, que inicialmente ha tenido un asomo, como lo habíamos señalado, similar al habeas corpus, siempre su punto de partida ha sido el texto constitucional. Y la norma constitucional per se es una norma incompleta, es una norma que necesita un desarrollo posterior. En ese desarrollo es que se han determinado los dos amparos que hemos señalado, el de 1982 como alternativo y este último del 2004 denominado residual. Si nosotros entendemos como garantía aquel mecanismo que se tiene para la protección efectiva de los derechos, en efecto, el amparo sería una garantía constitucional. Sin embargo, en los últimos años, el Tribunal Constitucional peruano ha determinado que se le dé más bien el nombre de proceso de amparo, no de acción, porque la acción no puede adjetivarse, no de recurso, porque no se trata de un medio impugnatorio, y se le ha dado más el nombre de proceso. Cada vez que se habla de una garantía constitucional es justamente porque esta nomenclatura, este rótulo, es el que viene del texto constitucional. En cuanto al Tribunal Constitucional, es un tribunal que en 10 años, poco más de 10 años que tiene de labor en mi país, ha expedido ya 30.000 sentencias. Y debe ser el órgano que concita una mayor discrepancia en el país. Hay gente que sigue a pie juntilla sus sentencias y basta que se diga, esto lo señala el Tribunal Constitucional para que en adelante sea un nuevo órgano legislativo. Y hay quienes que cuestionan algunos atisbos que se logra observar muchas veces de un marcado publicismo, de un mal llamado eficientismo, en el cual el Tribunal Constitucional peruano, dentro de su origen, no ha tenido, el constituyente peruano, o vio, fue una negligencia mayúscula, no tiene un parámetro, no tiene un freno. Esto es, cuando la teoría del Estado nos dice que todo Estado constitucional de derecho se basa en pesos y en contrapesos y en un control mutuo y recíproco, cuando el 5 de abril del año 92 el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y suspendió la Constitución de 1979 para luego entrar a todo el trabajo de la Constitución del 93, ya en la Constitución defenestrada se había creado este órgano bajo el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales, de los cuales hoy ni los más memoriosos recuerdan una jurisprudencia importante o el nombre de alguno de los magistrados. En una malentendida descentralización, su sede anduvo por Arequipa, pero los magistrados vivían en Lima. De tal manera que cuando se realiza la Constitución del 93, nadie quiso recoger los despojos del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales. De tal manera que cuando se discutió el Tribunal Constitucional,
No hubo la preocupación por decir, muy bien, si este es el supremo intérprete de la Constitución, ¿dónde está su control? ¿Dónde está su parámetro? Y es por ello que hoy día el Tribunal Constitucional no solamente es lo que soñó su creador, Hans Kelsen, en la Constitución austríaca en 1920, esto es un legislador negativo, un órgano que dice esta norma es inconstitucional y por lo tanto sale del ordenamiento jurídico, sino que además en mi país se ha convertido en un legislador positivo. Es decir, en sus sentencias, cuando esta norma es inconstitucional, el tribunal, bajo el principio de conservación, trata de conservarla. Y en vez, lejos de declarar su abierta inconstitucionalidad, lo que hace es añadirle, quitarle, sustituirle, enmendarla para convertirla en constitucional, convirtiéndolo en un legislador positivo. De tal forma que a la pregunta que realiza usted, doctor, no existe en el Tribunal Constitucional ni un punto de inicio ni un punto de cierre con el amparo. Porque lo más preocupante es que en una de sus sentencias ha señalado que como supremo intérprete de la Constitución es el vocero del Poder Constituyente y además tiene autonomía procesal. Esto es, ninguna regulación que se encuentre respecto a ningún tema constitucional es una regulación, es una revolución infranqueable, sino más bien las hace regulaciones flexibles y el tribunal inclusive puede saltar sobre lo regulado. Esto resulta lo preocupante. Esto viene a ser la luz y sombra y esta es la razón por la cual, si haríamos un juicio al Tribunal Constitucional, tendrían tantos argumentos el abogado de la defensa como el fiscal acusador. Para mí es un gran orgullo participar como jurado de esta defensa de tesis del colega Guido Ávila de Perú. He leído detenidamente la tesis presentada por él. Se trata, quería comentar que se trata de un trabajo muy bien elaborado, con conceptos muy claros al respecto del amparo de los derechos humanos y de toda la implicancia legal constitucional de la que él ha expuesto. Por otra parte, quería efectuar algún comentario, alguna consideración sobre el trabajo. En primer lugar, con respecto a la preferencia del amparo como vía alternativa, habla el tesista de que la opción del amparo sería preferente en razón principalmente de la urgencia, más bien que de las soluciones comunes. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el papel de las medidas cautelares en el derecho procesal peruano y si las mismas se dictan o no en el amparo y qué tipo de influencia o qué tipo de requisitos tienen en los demás tipos de procesos? Muchísimas gracias. El tema procesal en el Perú, como creo que lo es en gran parte de nuestra América, toma como punto de partida y toma como molde el Código Procesal Civil. Y esto resulta, por demás, lamentable en nuestro criterio. En mi país hoy se vive una paranoia que no termina de entenderse. Mientras por un lado está vigente un Código Procesal Civil de un marcado sistema inquisitivo, donde se permite la prueba oficiosa, donde a la sentencia anticipada se le llama medidas cautelares, donde el iura no discuria casi no tiene freno, donde el juez puede variar la medida cautelar según lo que a él le parezca más favorable al que se lo solicitó. Este Código Procesal Civil convive con un nuevo Código Procesal Penal que tiene más bien un basamento y un fundamento acusatorio. De tal forma que, como hemos dicho, la mayoría de jueces en mi país son jueces mixtos. De tal forma que estos jueces ni siquiera tienen una identidad procesal. Porque cuando ven un proceso civil donde hay derechos disponibles o derechos patrimoniales, entonces tienen que aplicar un Código Procesal Civil inquisitivo. Pero cuando tienen un proceso penal, entonces tienen que ver desde el punto de vista acusatorio. Y esto de acá es más preocupante todavía, porque a excepción del proceso penal, que es como una isla que va por allá y que ya ha comenzado a implementarse al mismo estilo de Chile, de manera progresiva en el Perú, está vigente en los distritos judiciales de Huaura, de La Libertad, de Moquegua y de Tacna. Son 4 de los 29 distritos judiciales que hay en mi país. Evidentemente el último debe ser Lima.
Salvo esta excepción del Código Procesal Penal, el resto de procesos se han hecho bajo la impronta, siguiendo esa huella dejada por el Código Procesal Civil. Es más, toda la regulación del amparo, tanto en la 23.506 como en el nuevo Código Procesal Constitucional, sostiene, hay una parte que sostiene, en que aquello que no esté regulado, entonces se utilizará supletoriamente el Código Procesal Civil. De tal forma que todos aquellos agentes patógenos procesales que hemos mencionado, prácticamente se logran contagiar a los demás procesos. Es por ello que la medida cautelar que en el amparo alternativo, en el primer amparo que tuvimos en la ley 23.506, era una medida cautelar que podía solicitarse tan igual como en un proceso civil. Esto es, antes de la interposición de la demanda. Esto de acá evidentemente se menciona. Pero cuando se vicia, insisto, solamente se busca responsabilidad en el demandante. No es así. Sino que cuando se presenta un amparo ante un juez que no se ha preparado para ver una pretensión constitucional, si no se ha preparado para resolver un contrato, una indemnización, un desalojo, tiene un código civil de más de 2.000 artículos en los cuales puede encontrar en cuenta todo, que pronto se encuentra con una pretensión constitucional. Y cuando se le solicitaban las medidas cautelares, ¿qué hacía el juez ordinario del Perú? Razonaba igual que razona un juez civil, es decir, veía la verosimilitud del derecho invocado, veía el peligro de una demora y por último veía la adecuación o la contracautela que en el caso del amparo desaparecía. Entonces, estas medidas cautelares eran concedidas de manera indiscriminada. Esta amparización, aquí queda demostrado, no es solamente del lado del abogado, sino de un juez que no lo hacía de mala fe, sino que no se le puede pedir algo para lo cual no se le ha preparado. Esto determinó que se satanizaran las medidas cautelares en el amparo. Por ello, en el nuevo amparo, que tiene un corte subsidiario, mal llamado residual, las medidas cautelares se pueden realizar, pero luego de la admisión de la demanda. Ya no tienen esa prevalencia de que se pueda realizar antes de materializar la demanda. Además de ello, en muchos casos, también estas medidas cautelares recién se pueden solicitar en segunda instancia, es decir, cuando ya ha habido un primer filtro. En buena cuenta, siempre en el amparo se ha hecho sobre el molde del proceso civil y se depone lo absolutamente aplicable, es decir, cuando se actúan medios probatorios, el único medio probatorio actuante son los documentos. Y la única medida cautelar, por la propia naturaleza del amparo, de reponer las cosas al estado anterior, la única medida cautelar que procede es la medida innovativa. Si bien es cierto, todo esto ha sido diseñado para el amparo, se sigue teniendo la misma filosofía y el mismo pensamiento de un proceso civil altamente contaminado. De tal forma que, si bien es cierto, hoy se han frenado las medidas cautelares, este freno hay mayor riesgo que frene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a que de alguna manera pueda darse por una situación realmente de una decisión fundamentada de un juez. Por otra parte, hay una cuestión que debe ser, creo que clarificada con respecto de la tesis, y es el tema de cuáles serían ejemplos o casos específicos en los cuales con la figura del amparo alternativo el justiciable estaría tutelado para incoar el amparo y no una demanda ordinaria. Se me ocurre el caso de una cuestión laboral, de un obrero, un empleado despedido por la empresa. En ese caso, ¿qué alternativa tenía el obrero? ¿Podía incoar directamente el amparo o debía ir al proceso laboral? ¿Cuál es la solución que usted recomienda o prevé para ese caso? Efectivamente, en el amparo alternativo, cuando se vulneraba, un derecho que tenía una connotación laboral, en el amparo alternativo, el supuesto afectado podría ir o a la vía ordinaria, que es un proceso laboral, o a la vía del amparo, que era el proceso especial. En la vía laboral, con seguridad, iba a obtener
la indemnización y obtener, en muchos casos, dependiendo de la causal, la remuneración correspondiente. En el amparo nunca. En el amparo lo que se buscaba era reponer las cosas al estado anterior. Y como quiera, que los procesos son demasiado lentos en mi país, muchos optaban por el tema de ir al amparo. Y esto de acá ha sido visto como una degeneración, ha sido visto como una circunstancia o una situación que se tenía que poner freno. Hoy, con el amparo residual, el Tribunal Constitucional ha dado sendas jurisprudencia señalando lo que ya habíamos dicho, en qué casos se va al amparo y en qué casos hay que ir a la vía ordinaria porque se encuentra una vía igualmente satisfactoria. De repente, la temática del carácter residual del amparo en el Perú nos lleva a pensar que nuestra posición es total y absolutamente a favor del amparo alternativo. Podría interpretarse de repente que como de alguna forma nosotros tratamos de demostrar que el nuevo proceso de amparo, el diseño del amparo, rompe definitivamente ese triángulo equilátero que tiene que haber y lo convierte en un triángulo rectángulo, en un triángulo deformado. Se podría pensar que todo esto que hacemos abona el que permanezca el amparo alternativo. No es así. No es así porque, en definitiva, si se trata de escoger entre ambos, obviamente optaríamos por el primero, que es el más libertario, que es el que se condice con la apuesta que ha hecho la Constitución. Y que además de ello se encuentran regulados por organismos supranacionales. Como ya lo mencioné, nuestra postura es una postura minoritaria en el país. Entonces muchos nos dicen, qué fácil, hagamos una reforma constitucional en la cual en el artículo 200, inciso 2, se le coloque una nueva causal de improcedencia y asunto arreglado. No puede ser. No puede ser porque las reformas constitucionales no pueden constreñir derechos fundamentales. No puede ser porque sería dar la espalda al derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, en el mejor de los casos, de quedar el amparo alternativo, es decir, la posibilidad de que una persona, como usted lo ha dicho, doctor, dentro de lo que viene a ser el ámbito laboral, o una persona que pertenezca a una asociación de vivienda, y que de pronto quede desaforado de esa asociación, entonces quedaba la posibilidad de ir a la vía civil como nulidad de acuerdo de asociación o de ir al amparo como vulneración del derecho de asociación. Entonces, en este caso aún también tenemos nuestras observaciones. ¿Por qué lo decimos? Porque si hay un acreedor que ve que se le cumplió el plazo al deudor, al día siguiente que se cumple el plazo, esa pretensión que se trata de un derecho patrimonial puede ser inmediatamente incubada en una demanda. Si cualquiera de nosotros está caminando por las calles de Rosario y es atropellado, inmediatamente puede iniciar con la denuncia el camino al proceso penal. Y así es entonces. Sin embargo, cuando nos vulneran un derecho fundamental, incluso el amparo alternativo, nos exige el agotamiento de la vía previa. Esto es algo que no se entiende, algo que dentro de una lógica racional como debe ser el proceso, no se entiende. ¿Cómo es posible que un derecho patrimonial, un bien jurídico lesionado, uno pueda acceder de manera inmediata? Y cuando se trata de derechos inmanentes, se trata de derechos tatuados que tenemos los seres humanos, allí no, allí primero hay que agotar la vía previa. Que en el 90% de los casos, al ser vulnerada por el Estado, entonces habría que agotar la vía administrativa. Quienes defienden esta postura dicen que hay que darle la oportunidad al Estado para que se rectifique. Habría que mostrarle las estadísticas que el Estado no se rectifica, que el Estado se ratifica en su decisión. Y por lo tanto, lo que ha quedado es esa pérdida de aquel tiempo de agotamiento. Entonces, se va postergando la protección de un derecho que tiene el carácter de urgencia. Por último, cuando hablamos de un derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, no nos parece razonable que sea el Estado el que nos diga cómo debemos de acceder a aquella tutela. Sobre todo, de repente lo puede hacer con requisitos en otro tipo de procesos. Pero un proceso de amparo nos parece que es una exageración que prácticamente es disvaliosa a efectos de los derechos fundamentales. Y esto de cara a poder determinar que en definitiva, ¿no?, como sostiene Montero Roca, el derecho más importante de toda persona es su derecho. No hay derecho más importante que su derecho. Por lo tanto, yo debo tener esa libertad de escoger a cuál de las vías recurrir.
¿Y qué hacemos con la amparización? ¿Qué hacemos con aquellos abogados que por impericia o por mala fe de pronto presentan demandas de amparo que no convienen? Entonces, allí viene que si nosotros tenemos jueces realmente capacitados, realmente con una competencia constitucional sólida, donde vemos que de alguna forma se puede encontrar una respuesta y no depender de lo que diga en última instancia el Tribunal Constitucional, podríamos, a través de la jurisprudencia, ir alineando lo que realmente debe ir a un amparo y realmente no. Esa es una propuesta que de repente hemos querido, además de contestar la pregunta, esclarecer, para que no deba entenderse de que el amparo alternativo puede ser la panacea. Tenía falla, tenía error, pero nos parece que le dieron un remedio que nos está llevando a una salud más crítica del derecho en el país. Bien, una de las ventajas de la maestría de Derecho Procesal que ha establecido el doctor Adolfo Alvarado Belloso es este intercambio entre latinoamericanos, porque de alguna manera es una maestría latinoamericana de Derecho Procesal, como lo señaló acertadamente el tesista. Tengo que celebrar en la visión peruana la posibilidad de interposición de amparos frente no solo a autoridades, sino también personas en lo individual y privado. Sin embargo, la preocupación máxima, y Argentina se ha asoslayado ese problema, o más que problema, esa tentación, muchas veces por influencia europea, de establecer tribunales constitucionales que desdicen de nuestra tradición jurídica. No hay país de América Latina que haya instituido un tribunal constitucional que no tenga graves problemas jurídicos. El tesista mencionó el Estado constitucional de derecho. Es inalcanzable como un tribunal constitucional, y me explico por qué y a dónde voy. Cuando Kelsen concretó su idea de un tribunal constitucional en 1918 para la República Checa, en 1919 para Austria, con plena vigencia en el 1920, la idea que él tenía era insertar un instituto dentro de una concepción monárquica. Nosotros, salvo Brasil, no hemos tenido monarquías. Y tenemos que enfatizar ese hecho porque los latinoamericanos, cuando nos desvinculamos de la monarquía española y nos declaramos independientes, al igual que los Estados Unidos de América, nos dimos constituciones por ser hombres libres. A mí me llamó la atención en el trabajo del tesista que no entrara a una cierta evaluación y diera por bueno, sabido y permanente la existencia, por ejemplo, del Código Procesal Constitucional. Después de haber pasado por estas aulas, que tengo más o menos claro lo que es el proceso, no encuentro posibilidades en el ámbito constitucional, porque como bien reiteró el tesista, la Constitución contiene principios, no desarrollos, es principios. En su parte dogmática y en su parte orgánica, pues contendría la visión de organización del Estado. De tal manera que lo primero que me parece impugnable es la existencia misma de un Código Procesal Constitucional, a pesar de que ha tenido muchísimo éxito algunos pensadores del derecho en cuanto a la creación de él. Incluso han vendido bastantes libros, particularmente en América Latina, sobre el derecho procesal constitucional, que es simplemente inexistente. No se dan las características que con vehemencia y pasión enseña Adolfo Alvarado y que nosotros entendemos y nos adherimos. Desde ese punto de vista, nos preocupa también la posibilidad que usted enuncia en su conclusión número 2, que dice la constitucionalidad del amparo residual requeriría una reforma constitucional. Sería un caso extraño en el cual una ley ordinaria modificara como poder originario derivado una constitución. Ahí ¿no le parece que hay una contradicción en esta conclusión? En la conclusión número 2 nosotros lo hacemos con una cierta ironía. Si usted, doctor, se fija en la parte infine,
nos dice de que esta reforma constitucional, para que ingrese en vigencia este amparo residual, o de una manera que no sea inconstitucional, una salida, dicen sus defensores, que sería una reforma constitucional. Y nosotros añadimos a renglón seguido de que para esto, para que exista una reforma constitucional, entonces se tendría que cambiar también el artículo primero, que es la norma de principio. Que no nos digan entonces que la defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Que se diga, cuando haya alguna dificultad, entonces no hay que utilizar una norma pro, sino hay que utilizar una norma de poder. Y entonces que no se hagan estos repartos de impotencia que son disvaliosos para el ser humano. Por ello es que nosotros luego finalizamos diciendo que con esto de aquí, los que piden una reforma constitucional para terminar el debate, lo que quieren es construir, ¿no?, una segunda planta, construir un terrazo, un lugar donde se pueda preparar el asado, donde se pueda conversar con la familia, pero definitivamente sin cimientos. Entonces, lo que nosotros hemos tenido la intención de ahí es de poner prácticamente adelantarnos ante una posibilidad de que aquellos que son partidarios del amparo residual nos puedan dar la solución que es la reforma constitucional. Porque no bastaría con eso. Como dije en esta conclusión, habría que denunciar también a la Convención Americana de Derechos Humanos. Habría que volver a nacer. Habría que cambiar prácticamente de padres, de origen, de religión en el país, y eso es prácticamente y realmente imposible que ocurra en el país. En esa tercera conclusión en la que usted señala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente sigue la tendencia mayoritaria de aceptación de una supraconstitucionalidad de algunos acuerdos como este. Pero ¿no le parece que desdice, como los mismos tribunales, por ejemplo, penal internacional, del derecho soberano de un pueblo, que es un pueblo, no es un monarca, insisto, y que si son derechos humanos es la esencia misma del Estado constitucional de derecho y por lo tanto tendrían necesariamente que estar contenidos en la propia Constitución, sin alusión supranacional que desdice de la propia dignidad soberana de un pueblo? Así es, yo coincido en el tema de que si estamos señalando que el Tribunal Constitucional peruano no está sometido a ningún control, tampoco lo está la jurisdicción supranacional. De tal manera que alguien podría pensar, y si esto lo sometemos a un control, finalmente terminamos llegando a la luna con controles. No, sino que además tiene ausencia de parámetros para la determinación de los conflictos que ahí se llevan. Entonces, cuando resuelve muchas veces de espaldas a la realidad, o resuelve muchas veces sin conocimiento de causa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una serie de sentencias sobre el tema. Pero yo estoy seguro que ninguno de los 7 magistrados que han fallado en estos casos del Perú ha vivido lo que hemos vivido todos los peruanos que estamos en esta sala, que ha sido los 12 años de violencia terrorista, que ha sido una inseguridad permanente, que ha sido una situación de miedo excesivamente provocada. Es más, la manera como se eligen los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no obedecen a criterios jurídicos, sino obedecen a criterios políticos, a formas de pensamiento sesgadas. Por último, la última sentencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Perú es en el caso del penal Miguel Castro Castro. Un caso que le atañe con absoluta responsabilidad al actual presidente de la República del Perú en su primer gobierno. Sin embargo, no esclarece hasta dónde alcanza la responsabilidad del gobernante, pero sí determina toda una marcada huella con fierro caliente inquisitiva, cuando no solamente habla de indemnizar a los familiares de quienes fueron desaparecidos, fueron muertos en una situación desventajosa, sino que además ordena que se desarrollen ciertas ceremonias, que se construyan ciertos monumentos, y todo ello excediendo lo que es el sentimiento de la nación peruana. Entonces, nuevamente estamos a que en este debate que siempre se dio entre la norma supranacional y la norma nacional, que se hablaba entre un monismo y un dualismo, y que finalmente ha terminado centrándose en el monismo, no hemos terminado de entender que cuando se presentan dos alternativas totalmente excluyentes, esas alternativas, uno se decanta por una o por otra, esa por la que se decanta debe tener parámetros
para que no pueda exceder o caer en los excesos de la anterior. Sin embargo, en todas nuestras normas, en nuestros países y también a través de la labor de la Corte, volvemos a caer en el mismo error. Ponemos casi siempre al Estado encima de la persona. Ponemos el carro delante de los caballos. Pero además de ello, no hay parámetros que permitan a nuestros países garantizar esa soberanía. Y prácticamente nos sometemos a la decisión que tomen 7 magistrados que pueden tener de repente una muy buena intención, que puedan tener de repente un gran desarrollo académico, pero cuya legitimidad, no olvidemos, es político. Y todo lo político nos lleva a una verdad subjetiva, totalmente alejado de lo político que busca una verdad objetiva. Voy concluyendo. Se han presentado inconstitucionalidades para este numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Cuando se está debatiendo, doctor, el tema de la nueva Constitución peruana, un abogado peruano de nombre Ernesto Blumberg Fortini presentó un proyecto para regular todo lo referente al proceso de inconstitucionalidad en el Perú. Y en aquel se señalaba de que cualquier persona podría presentar una demanda de inconstitucionalidad. Fue rechazado de manera pronta, justamente amparándose en aquella institución que ciertos sectores de la doctrina repite como letanía, como el abuso procesal, una institución a nuestro criterio que no puede existir como tal. Entonces, lo que se hizo fue repetir lo que ya estaba regulado en la Constitución de 1979, que como usted dice, casi nada en nuestro ordenamiento jurídico tiene raíces andinas, tiene raíces en nuestra tierra. Extrapolamos instituciones de fuera. Es lo que algún autor colombiano ha llamado la teoría impura del derecho y que encuentra la explicación a que determinadas instituciones tengan resultados auspiciosos en Estados Unidos y en Europa y luego, cuando recalan en América Latina, entonces su fracaso es de lo más rotundo. En ese sentido, el proceso de inconstitucionalidad, para presentar una demanda de inconstitucionalidad en el Perú, solamente puede hacerlo el presidente de la República, el 25% del número legal de congresistas, esto es 30 congresistas. También puede hacerlo la fiscal de la Nación. Lo pueden hacer 5.000 ciudadanos con firmas debidamente verificadas, los colegios profesionales en materia de su especialidad, y el 1% de los gobiernos locales y regionales igualmente con firmas debidamente registradas. Es decir, la valla es altísima y encontramos nuevamente que el acceso para plantear esta demanda de inconstitucionalidad resulta un óbice enorme. Pero más allá de ello, no es popular hacer esto. No es popular hacer esto. Es decir, quien haga esto va a tener una vocación de bombero, una vocación de inmolado, una vocación heroica para poderlo hacer. Quienes pueden hacerlo y quienes pueden manejar van en el otro sentido de la vida, en el sentido que les lleva la mayor cantidad de recaudos a lo que ellos pueden señalar. Y no solamente eso, sino que la inconstitucionalidad que estamos hablando en el Perú es solamente la inconstitucionalidad por comisión, ¿sí? Porque se hizo una norma inconstitucional, pero jamás se ha regulado en la historia peruana la otra, la inconstitucionalidad por omisión, aquel mandato que se encuentra señalado en la Constitución y que el legislador, por ocio, por negligencia, por incuria, por mala voluntad, no regula. Entonces, vamos a tener, si esta tesis pretende crecer y pretende tener éxito, vamos a tener que multiplicarla, vamos a tener que hacerla llegar a diferentes lugares y con el debido razonamiento pueda convencerse de que algo hay que cambiar en el país y que felizmente ya se está entendiendo por algunos autores importantes. Quería simplemente acotar que en este sentido el aporte del tesista es indudable, ya que en el Paraguay ocurre completamente lo contrario a lo que él apunta. En el Paraguay más bien, cuando sabemos acabadamente y se demuestra científicamente que una cosa no funciona en Europa, en Estados Unidos, en otro lugar del mundo, allí nosotros la copiamos. Entonces, en ese punto creo que es loable lo de ustedes. Es interesante, cuando yo pensé que estábamos graves en Guatemala, creo que no lo estamos tan mal. En Guatemala, 3 abogados pueden presentar una inconstitucionalidad declarada improcedente, pues aplican una multa a cada uno un poco elevada a cada uno de los abogados. Todavía tengo ahí
una cantidad de deuda al Tribunal Constitucional. Pero bueno, existe una bicefalía en todos los países, bicefalía en el Poder Judicial, en todos los países donde existen los tribunales constitucionales. Es conciencia en el Perú, en los abogados, en ejercicio, en el pueblo, que es a la larga el soberano, que no debe de existir un tribunal constitucional con concentración de fiscalización de la constitucionalidad de las leyes, y que nuestras naciones nacieron con la vocación de control difuso. No se tiene esa conciencia, y no se tiene esa conciencia porque igualmente, de una lectura de lo que estamos señalando, también podría deducirse que nosotros aplaudimos la desaparición del Tribunal Constitucional, y esto es parcialmente cierto. Tendría más o menos, a nuestro criterio, la figura de una suerte de mal necesario. Esto es, mientras no tengamos un poder judicial sólido, formado realmente con magistrados de competencia constitucional, de magistrados que puedan tener una buena teoría de la ponderación para evaluar los derechos fundamentales, de magistrados que puedan tener una sólida formación en teoría del derecho, para poder desde la teoría del derecho bajar hacia el tema constitucional y luego entender el proceso, entonces el Tribunal Constitucional siempre va a constituir una necesidad. Es más, esta bicefalía que existe en el país no es absolutamente equilibrada. Ya se va rindiendo, va exponiéndose de una manera que casi, llamémosla así, pasiva, permisiva, el Poder Judicial. El Poder Judicial ha cedido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado en los 11 años que tiene de vigencia una jurisprudencia más importante que en toda la historia del Perú republicano respecto al Poder Judicial. Y es que tiene otras condiciones. Tiene las condiciones no propiamente de los magistrados, quienes son elegidos por el Congreso de la República, es decir, es una elección política. Se requieren 81 votos de 120 congresistas para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional. De tal manera que en muy pocos casos, porque los hay, es elegido una persona indiscutiblemente por su solvencia académica. Generalmente se requiere para sumar 81 votos una serie de componentes políticas. Sin embargo, tiene una suerte de 40 asesores jurisdiccionales, un equipo que trabaja los amparos pensionarios, otro equipo que trabaja el amparo laboral, otro equipo que trabaja el habeas corpus, y se va desarrollando una especialización. Entonces, desarrolla lejos una mejor jurisprudencia, aún equivocada, aún en nuestro criterio que disentimos, pero es una jurisprudencia que muchas veces tiene decenas y ha llegado hasta centenares de páginas. Y todas aquellas normas que en la Constitución son imprecisas tienen un desarrollo siempre basado en lo que ha resuelto o el Tribunal Constitucional Español, o el Tribunal Federal Alemán, o la Corte Suprema Norteamericana. Entonces, por autoestima no se van a quedar. Pero por otro lado también, el Poder Judicial tiene sentencias muy pobres. Mientras la jurisprudencia del Poder Judicial es solamente una jurisprudencia orientadora, exhortativa, la del Tribunal Constitucional es vinculante. Entonces, a la hora de medir fuerzas, evidentemente la fortaleza, ¿no?, el pez gordo es el Tribunal Constitucional. Por su parte, el Poder Judicial generalmente encontramos a un juez y a un auxiliar jurisdiccional, a una suerte de especialista legal, antes llamado secretario, batallando contra un cerro de expedientes. Y esto de acá hay que sumarle la falta de especialización. Hoy día, el tema de la residualidad del amparo no se le va a prestar mucha atención, porque está por darse una modificatoria en la ley orgánica del Poder Judicial, que se va a implementar un nuevo tipo de casación en el Perú. Increíblemente, la casación, que es una institución que aparecía en la Francia revolucionaria, un Estado legalista, en el Perú va a sufrir una modificación que la va a convertir en algo parecido al cerciorario. Es decir, la Corte Suprema solamente va a escoger aquellos casos que sean de una valía importante, según ellos, para poderlo resolver. Lo otro no lo van a resolver. Y esto de acá, evidentemente, nos va a llevar nuevamente a que el proceso civil
se vuelva más inquisitivo, se vuelva más de espaldas a la naturaleza de la persona humana, y entonces vamos a seguir seguramente batallando en el discurso, mediante escritos, sobre esta situación lamentable que se da en el país. Bien, muchísimas gracias. Tenemos ya el acta de esta defensa de tesis de la maestría en Derecho Procesal. Dice lo siguiente: en la ciudad de Rosario, a los 9 días del mes de junio del año 2008, nombraron la magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Siendo las 20:15 horas, se reúnen el doctor Mario David García Velázquez y los magísteres Claudio Cuccinelli y Sebastián Irún, constituyendo el Tribunal de Tesis de la Maestría en Derecho Procesal del maestrando Guido Aguila Granados, según lo indicado en el presente expediente número 56187, diagonal 2008. Se encuentran presentes también el profesor Adolfo Alvarado de Lloso en su carácter de director de posgrado de la Maestría en Derecho Procesal y la directora de tesis magíster de maestría, doctora Andrea Meroy. Abierto el acto, el maestrando Guido Aguila Granados expone sobre su tesis la inconstitucionalidad del carácter residual del amparo en Perú. Concluida la exposición, se realizó un diálogo entre el tesista y los integrantes del tribunal, quien respondió a las observaciones realizadas por escrito por los miembros del tribunal y otras que fueron realizadas en forma oral. Finalizado el tribunal deliberó arribando a las siguientes conclusiones: A, que el tema elegido es pertinente para el grado de magíster pretendido, el cual se encuentra debidamente determinado en el ordenamiento legislativo de la República del Perú. B, la estrategia adoptada se deriva de un análisis dogmático del tipo crítico, efectuando la denuncia de invalidez del carácter excepcional del amparo, tal la regulación peruana, defendiendo la diferencia existente entre lo excepcional y el carácter subsidiario, optando por este último. Se trata de un trabajo que logra sostener la tesis inicial, la que se integra con una excelente defensa. C, es menester destacar la impactante oratoria al momento de la defensa con impecable aplicación de los términos latinos, con lo que el tribunal por unanimidad resuelve calificar la tesis evaluada con 8 puntos muy buenos, con lo que no siendo para más se da por terminado el acto, que previa lectura firman los integrantes del tribunal, notificando en este acto con entrega de copia al abogado Guido Aguila Granados, póngase en conocimiento del Consejo Directivo de la Facultad para la emisión del título correspondiente. Felicitaciones.